Hola y bienvenido una vez más a tu canal favorito de tecnología Connect TV Plus. Hoy presentamos el overview de la nueva Samsung Crystal UHD BU8000. El diseño se sigue conservando intacto a la línea Crystal UHD de 2021, aunque ahora notaremos unos bordes un poco más delgados. Sus soportes son los típicos en forma de V construidos en un plástico rígido de buena calidad. Sin embargo, puede incluir otro tipo de soportes dependiendo del país o región en donde se venda. Como es habitual, no necesitaremos de tornillos para ensamblarlos, solo tenemos que deslizarlos hacia arriba hasta escuchar un clic y listo. Además, podremos ajustar la altura para poder poner una barra de sonido o alguna bocina. Asimismo, añade un par de pinzas para administrar mejor los cables. En el lado derecho, debajo de la marca Samsung, veremos un botón con el cual podremos cambiar los canales, el volumen y las entradas, así como encender o apagar la pantalla. La parte posterior es de plástico en color negro cepillado con una calidad de construcción muy buena. También cuenta con algunas ranuras horizontales para adaptar mejor los cables, mientras que la mayoría de sus entradas estarán situadas hacia un lado, lo que nos facilita el acceso a ellas a la hora de conectar algún cable. Tiene un grosor menor a los 3 centímetros con la posibilidad de colgarla a la pared. En la caja encontraremos el manual de instrucciones, un cable de energía y un control One Remote con el panel trasero solar y la carga por USB tipo C. Los precios y tamaños los puedes encontrar al final del video o en la descripción. La calidad de imagen es buena en general, muy a la par de la AU8000 de 2021, pues su relación de contraste nativo es igual o semejante, ofreciéndonos imágenes muy coloridas con un brillo bastante bueno para ver contenido estándar y no tanto para HDR. Asimismo, equilibra bien el deslumbramiento de la luz y los reflejos del día, mientras que su nivel de negros es casi excelente, pues notaremos pequeñas fugas de luz en los laterales. Recuerda que este modelo no posee una función de atenuación local para mejorar aún más la calidad de imagen. El audio será más que aceptable en el día a día, potenciado por dos pequeños altavoces de 10 watts cada uno con una potencia total de 20 watts, con un rendimiento estándar a la hora de ver contenido variado en una habitación mediana e incluso grande, haciéndose muy ruidosos a la hora de subir el volumen a más de la mitad, aunque si seguimos subiendo notaremos un poco de distorsión en el audio. Para mejorar esto te recomiendo conectar una barra de sonido o algún teatro en casa, sin olvidar que será compatible con audio en Dolby Digital por medio de la salida óptica digital o por medio de la entrada HDMI y ARC. El modo juego se desempeña bien a la hora de conectar alguna consola de videojuegos, pues su rendimiento será fluido a la hora de jugar, con un tiempo de respuesta menor a los 20 milisegundos y un bajo retraso de entrada, además de ser compatible con juegos en HDR con una resolución máxima en 4K a 60 cuadros por segundo. En conexiones tenemos 3 entradas HDMI 2.0, el puerto número 2 viene con retorno de audio mejorado excelente para conectar un teatro en casa o alguna barra de sonido, 2 entradas USB 2.0 para conectar algún disco duro, una entrada para el cable de internet, una entrada para la antena o cable y una salida óptica digital para conectar una barra de sonido. Es compatible con redes Wi-Fi de 2.4 y 5 GHz, además de venir con Bluetooth versión 5.2. Este modelo será compatible con la mayoría de las resoluciones más comunes desde contenido estándar hasta 4K, así como con los formatos de video HDR10, HDR10 Plus y HLG, con una tasa nativa de refresco de 60 Hz. Implementando paneles VA de 10 bits en todos sus tamaños, impulsado por el sistema operativo Tizen en su versión más nueva, potenciado por un procesador Crystal UHD 4K de 4 núcleos. Su memoria RAM es de 2 GB con un almacenamiento interno de 16 GB, de los cuales solo tendremos 1.3 GB disponibles.
El brillo máximo para HDR es de aproximadamente 290 nits, mientras que para SDR será de 240 nits. Su consumo energético al estar encendida es de 108 watts y solo 14 watts en reposo. Esto solo aplica al modelo de 55 pulgadas. Lo bueno es que su calidad de imagen es buena a la hora de ver contenido variado, además de tener un buen manejo de los reflejos, con una interfaz minimalista y muy fácil de usar. Algunas de las aplicaciones que encontraremos preinstaladas son Disney Plus, YouTube, Apple TV, Netflix, HBO Max, Prime Video, entre otras más que podremos descargar desde la tienda de apps. También será compatible con los asistentes de voz inteligente Siri, Alexa y Google. Además, el control remoto incluye un botón para activar los comandos por voz con muy buenos resultados en el día a día. Lo malo es que algunas unidades pueden presentar más fugas de luz que otras, y aún no es lo suficientemente brillante para brindarnos una buena experiencia en HDR. Además, sus ángulos de visión son limitados, sin contar con una función de atenuación local, y posiblemente el audio sea algo bajo para espacios con algo de ruido. En mi opinión, esta nueva VU8000 es una pantalla básica 4K que llega a sustituir a la U8000 de 2021, con mínimas mejoras en su calidad de imagen, ofreciéndonos un rendimiento más que decente a la hora de ver contenido variado con pequeñas mejoras en los colores y el brillo, siendo ideal para ver series o películas por la noche. Aunque si buscas una pantalla para ver contenido HDR, te recomiendo elegir otro modelo, pues podrías decepcionarte. Si bien no considero que valga la pena cambiarse a esta nueva VU8000 si vienes de una AU8000 o de una TU8000, pues no notarás diferencias en la calidad de imagen. Sin embargo, si esta es tu primer pantalla 4K, quedarás contento con los resultados. La podemos adquirir en pocos centros comerciales, así como en algunas tiendas departamentales y en varios sitios de internet por un precio de salida accesible. Espero les haya gustado y servido este video. Cualquier duda que tengan, háganmela saber en el apartado de comentarios. Pronto estaré subiendo más videos al canal. No olviden seguirme por Instagram para estar al día con las mejores ofertas. Recuerda que aquí nos ayudamos entre todos. Muchas gracias por ver este video. Los invito a suscribirse al canal, activar las notificaciones, compartir con tus amigos y darle like al video. Eso me ayudaría mucho. Hasta la próxima.